al ligamento temporomandibular, ¿no? Que va a proteger a la cápsula durante los movimientos, sobre todo de apertura. Luego tenemos los ligamentos extraarticulares. Dentro de ellos tenemos a este de acá, ligamento pterigo maxilar, que va desde el gancho de la apófisis pterigoides, que pertenece a la ala interna, hacia la línea oblicua interna o línea milochoidea. Otro ligamento extraarticular es el ligamento esfeno-maxilar, que va desde el gancho o de la apófisis estiloides del esfenoides hasta la espina de Spix. Y luego tenemos un ligamento que se me salió acá, de la apófisis estiloides al borde posterior del ángulo, llamado ligamento estilo-maxilar. No puede ser estilo maxilar o estilo mandibular, esfeno maxilar o esfeno mandibular, pterigo maxilar o pterigo mandibular. Bien. De los tres, ¿cuál es el más importante? Este de acá, el pterigo maxilar o pterigo mandibular, porque nos sirve como referencia para las anestesias, ¿no? Les dije que entre el borde anterior y la línea oblicua interna, ¿no? O este ligamento, iban a formar un triángulo acá, ¿no? Por donde tiene que ingresar la aguja para las anestesias auriculares, ¿no? Porque si no, si lo ponemos acá, hacia adentro, podemos poner anestesia al músculo constrictor superior de la faringe, que es un músculo que se inserta en el ligamento, ¿no? Y luego va atrás y va hacia la garganta y se va hacia el otro ligamento pterigo maxilar. Bien, y de acá hacia adelante se inserta el músculo buccinador, que sale hacia la parte externa. Bien, la articulación temporomandibular va a realizar movimientos que van a desarrollar los músculos masticatorios, ¿no? Entonces los músculos masticatorios son los que, al movilizar la mandíbula, van a movilizar la articulación temporomandibular. Entonces el músculo que abre, o los músculos que descienden la mandíbula, ¿cuáles son? Los supra e infrayoideos. Supra e infrayoideos, ¿no? De ellos, lo más importante son el digástrico, vientre anterior del digástrico y el miloyoideo. ¿Qué músculo eleva la mandíbula? Temporal. Macetero. Fibras anteriores y medias. Macetero. Y pterigoideo interno. ¿Qué músculo protruye la mandíbula? ¿Seguro externo? Pterigoideo externo. ¿Qué músculo lateraliza la mandíbula? Igual. También pterigoideo externo, ¿no? ¿Qué músculo retruye la mandíbula? Las fibras posteriores del temporal, ¿no? Entonces esos músculos se encargan de movilizar la articulación temporomandibular. Por lo tanto, si hay un problema muscular, va a haber un problema en la articulación temporomandibular. Bien, en la parte posterior tenemos el conducto auditivo externo, ¿no? Que está relacionado con la articulación temporomandibular. Una lesión, un golpe hacia atrás del cóndilo puede golpear la pared anterior del conducto auditivo externo, ¿no? Y también producir problemas al oído, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo parte del oído, ¿bien? Parte del oído medio, la entrada, ¿no? Hacia acá vamos a tener los huesecillos del oído, ¿no? Pero por acá he estado queriendo tratar de sacar esto, pero me da miedo romper los huesecillos del oído, ¿no? Y hacia este lado estará el oído interno. Profesor, y por así los boxeadores que siempre le tratan de golpear debajo de la mandíbula para noquearlos, ¿tiene algo que ver en esta parte de aquí? Porque acá, al golpear ¿no? el cóndilo, puede golpear tanto el oído externo como el oído medio, donde está en la caja del tímpano, ¿no? Entonces un golpe acá remece todo el órgano del oído, ¿no? Y está relacionado con el equilibrio, ¿no? Entonces afecta al equilibrio y la persona se cae, pues, ¿no? Y se queda desmayada y noqueada, porque encima del golpe que se da todavía cuando cae, peor todavía, ¿no? Pero es básicamente por la relación que tiene con el oído, ¿no? Bien. ¿Quién inerva la articulación temporomandibular? La articulación temporomandibular está inervado por el nervio aurículo-temporal. Nervio aurículo-temporal, rama del quinto 3.
¿Quién irriga la articulación temporomandibular? La temporal Está superficial. irrigado por 15 ramas. Ah, sí. ¿Cuáles son esas 15 ramas? Provienen tanto de la maxilar interna y de la temporal superficial, que son las dos principales afluentes, ¿no? Bien, entonces yo les pregunto, dígame qué movimientos hace la articulación temporomandibular. Deslizamiento. ¿Mm? Deslizamiento. O No, no puede salir. Baja, sube. elevación. Hace esto, rotación, traslación, Rotación inicial, traslación y rotación final. y cuando hacemos lateralidad, ¿qué hace la mandíbula? Desplazamiento. Desplazamiento lateral. ¿Ya? Esos son los movimientos que realiza la articulación. ¿Cuál era? Pero si yo les pregunto qué movimientos hace la mandíbula, protrusión, retrusión, lateralidad, descenso, elevación. ¿Ya? Entonces es distinto el movimiento que hace la mandíbula, el movimiento que hace la articulación. Bueno, ¿Sí? otra vez. Porque cuando digo articulación estoy hablando del cóndilo. ¿Qué movimientos me hace el cóndilo? Rotación. ¿No? Pero si te digo la mandíbula, ¿qué movimientos realiza la mandíbula? Esos son los músculos masticatorios los que están moviendo la mandíbula, ¿cierto? ¿Cuáles son los de la articulación? Los de la articulación son rotación, traslación y desplazamiento lateral, cuando hacemos lateralidad. Y la mandíbula hace protrusión, retrusión, descenso, elevación, lateralidad. Entonces yo les pregunto en el examen, ¿qué músculos hacen protrusión? La mandíbula. ¿Qué músculos hacen protrusión? Mandíbula. ¿Qué músculos hacen? No, y es diferente. Los pterigodeos internos. Pterigodeos externos o laterales, ¿no? Ese es el principal músculo protrusor. Pero ¿quiénes le ayudan a hacer esa protrusión? ¿Por qué no lo hace solo? Los ligamentos. El músculo macetero, ¿no? A través de su fascículo superficial le ayuda. ¿Qué más le va a ayudar? El pterigodeo interno, que también tiene fascículos oblicuos, ¿sí? Entonces era protrusión, retrusión, descenso, elevación, lateralidad. ¿Qué más? En mandíbula. Descenso, elevación y lateralidad. No, ese es el cóndilo de la mandíbula. Descenso, lateralidad. ¿Quién hace retrusión? La parte anterior, no, Las fibras posteriores del temporal. del temporal. ¿Sí? ¿Lo Que hará son, solito? que son casi horizontales, no con ligamentos también. ¿Lo hace solo? Protrusión. Con ligamentos. Lo hace junto con los elevadores, ¿no? Pongan ahí los elevadores. Ahora yo les digo, ¿quiénes son los músculos elevadores? No, eso había dicho que era el ¿Quiénes son los elevadores? temporal, parte Las anterior. fibras Anteriores. y medias del Temporal. ¿Quién más? Macetero, pterigoideo interno. Ellos son los elevadores. Pterigodeo interno, ¿no? Ajá. ¿Quién hace lateralidad? Pterigodeo externo unilateral. ¿Sí? Cuando digo unilateral, estoy diciendo de un lado. Pterigodeo externo derecho hace lateralidad izquierda. Pterigodeo externo izquierdo hace lateralidad derecho. ¿Y quién le ayuda a hacer esos movimientos de lateralidad? El pterigoideo interno. O sea, siempre en los movimientos hay uno principal y los accesorios que le ayudan a esos movimientos. ¿Cuál es el principal? El pterigodeo interno. La lateralidad, pterigodeo externo. Su accesorio, el que le ayuda, pterigodeo interno. ¿Cuáles son los que hacen descenso? Los infra y supra videos. Supra e infravideo, ¿no? Los más importantes ahí son Los suprayoideos es el vientre anterior del digástrico con el miloideo. ¿No? el anterior digástrico y miloideo. Ya están los elevadores. Entonces cuando yo hago un descenso mandibular, estoy haciendo
no solamente descenso, sino también hay Traslación. protrusión. Entonces, ¿el pterigoideo externo participa en el descenso mandibular, sí o no? Pterigoideo externo participa en el descenso. Sí, está participando conjunto con el macetero superior. ¿No dijo? En el descenso. Por eso está protrudiendo, hay una leve protrusión, ¿no dijo? Está diciendo que hay una leve protrusión y el pterigoideo externo es el que Cuando protruye. nosotros abrimos la boca, una apertura leve, ahí participan los supra Infra. infraoideos, ¿no? Pasivamente, ¿no? Bajan la mandíbula. Para que yo pueda abrir más la boca, el cóndilo, Sí, que la mandíbula tiene que trasladarse por delante por del delante del cóndilo cóndilo temporal. Para ello tiene que la mandíbula irse adelante. hacer protrusión. Porque si no hace protrusión, no vamos a poder abrir más la boca. Entonces, cuando hace eso, ¿qué músculo lo va a hacer eso? ¿Va a hacer la protrusión? Pterigoideo externo. El pterigoideo externo jala la mandíbula, los cóndilos hacia adelante y los depresores Lo bajan. lo bajan. Todo está haciendo así. ¿Ya? Entonces, ¿participa en el descenso mandibular o no? Sí. ¿Cómo participa? Protruyendo, llevando el cóndilo Adelante. delante del cóndilo del temporal. Llevando el cóndilo mandibular por delante del cóndilo del temporal. ¿Sí? O sea que el cóndilo tiene que estar acá. ¿Sí? El cóndilo acá. Bien, por ejemplo, cuando evaluamos articulación temporomandibular, porque tenemos que evaluar a todos nuestros pacientes, nosotros tenemos que saber evaluar, ¿no? Primero le preguntamos, ¿no? Hacemos historia clínica, le preguntamos si ha habido algún antecedente de alguna caída, ¿no? De golpes, ¿no? ¿Qué más? Si ha habido accidentes, ¿no? Accidentes automovilísticos, si el paciente es boxeador, si es luchador, ¿no? De lucha libre, ¿no? ¿Por qué? Si le pega la Porque cosa. tenemos que ver sus antecedentes, ¿no? Para diagnosticar, ¿no? Si es que el paciente ha venido ya con un problema, ¿no? Entonces, luego, ¿qué hacemos? Luego tenemos que sentar al paciente, Palparle. ¿no? Tenemos que sentar al paciente y decirle que abra y que cierre la boca muy lentamente. Cuando el paciente abre y cierra la boca muy lentamente, vamos a observar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Por ejemplo, abre y cierra lentamente tu boca. Lentamente, lo más lento que puedas. Sí, Ábrelo lento y ciérralo lento. Todo lo que puedas, lo máximo que puedas. Hay Cierra, un pollo creo que ahí. cierra. A ver usted, abra y cierra la boca. Grande, lo más grande que puedas. ¿Qué estás haciendo? Nada, no sabes abrir. A ver, abre la boca con ganas. Va a estar. Se ve la tercera molar. Abre grande. Cierra. Abre grande. Cierra. Usted a ver. Pero lento. A ver usted. No tiene. ¿No tiene mandíbula? No seas tímido, vamos, tú puedes. Abre y cierra lo más lento que puedas. No, por tu cabeza no. A ver. No, Peter. acá pasa, ¿qué pasa con A ver, el Peter. Debe tocar primero. Fírmelo a Peter. No, yo soy de boca chiquita. Cierra. Abre. Cierra. Se sale. ¿Ven algo extraño ahí en su apertura? Cebolla, comida, ¿no? Ceviche, comida. ¿Ven algo extraño o no ven algo extraño? Se mueve acá. ¿Tú sientes algo? ¿En cuál de sus articulaciones? ¿En las dos o en una? Se mueve otra vez. A ver, abre de nuevo, miren bien, ¿ah? Cierra. Se hace... A ver, tú, muchacho. Sale. ¿Ah? Ah, No sí. me coquetees. No, Abre y cierra lentamente. está de sed. Como ella. Dile, estoy de sed. A ver, tú. Abre. Cosa tiene que pasar. Ah, ya me salió. Ya me salió. ¿Listo o no visto? A ver, abre de nuevo. Saca tu mano para que vea tu compañero. ¿Sí te sale? Se mueve por acá. Ahora pasa un paciente se ha quedado con la boca abierta.
A ver. Siempre con el tiempo se va a degenerar la articulación, ¿no? Siempre empieza por una y al final las dos se van a, ¿no? van a tener algún problema, así como su compañera, por ejemplo. Pero Ella está de muy joven repente para que le haya pasado. mastica chicle o de repente ha Cha- tenido un chapa mucho. golpe, Chachacoca. claro. O de repente presiona sus dientes en la noche, ¿no? O hace bruxismo en la noche, o sea, ella de repente ella ni lo sabe, Rumia. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la articulación, Está desgastada ya. en la parte interna, hay un disco articular, ¿sí o no? Sí. Ese disco tiene un ligamento hacia atrás, ligamento Retrodiscal. posterior y ligamento anterior, ¿no? Anterior del disco y posterior del disco. Este ligamento anterior del disco, vamos a dibujarlo en una hojita. Acá, ahí está marrón. Le doy un en blanco. Jala acá nomás. Entonces tenemos acá el cóndilo, acá el disco, acá el cóndilo de la cavidad senoidea, y por acá el conducto líquido. Ya bueno, por acá estará la cápsula articular. Entonces acá tenemos el ligamento posterior del disco, Anterior. ligamento anterior del disco, ¿no? ¿Qué tengo un rojo? Negro. Rojo rosado. Ya. Acá tenemos un músculo, ¿no? Que se inserta acá. ¿Qué músculo es este? Pterigoideo. Mm. Ujú. El pterigoideo externo tiene un fascículo superior y un fascículo Ok. inferior. Se inserta tanto en la fosita Pterigoidea. pterigoidea atravesando La cápsula. la cápsula articular y también se inserta en el disco articular, ¿no? Específicamente en su ligamento ¿Qué sí? anterior, ajá, Externo. externo. Interno es externo. abajo. De tal manera que este músculo, cuando hace su función, va a llevar el cóndilo Y el disco hacia atrás. hacia adelante para hacer la protrusión. Ah, ya está ¿Sí? acá, ¿no? Este del lado izquierdo, pues, ¿ya? Vamos a estar de acá. Bien. Con el tiempo, ¿qué va a pasar? Se desgasta. Empieza a inflamarse esta, vamos a dibujar la membrana sinovial, ¿ya? La membrana sinovial es la capa interna de la cápsula, ¿no? Comienza a producir líquido sinovial y se distribuye por el compartimiento supradiscal y compartimiento infradiscal. Con el tiempo, de tanto que se produce líquido sinovial, la membrana comienza a afectarse, ¿no? Por ejemplo, yo en la mañana, a las 7 de la mañana, agarro un chicle, me lo meto en la boca, ¿no? A la hora del almuerzo, agarro el chicle, me lo pongo en la oreja y empiezo a almorzar, me cepillo los dientes y otra vez, ¿no? Me lo pongo, sigo masticando, llega la hora de la cena, otra vez, ¿no? Saco el chicle, pongo mi oreja, Y después llega, se lo pasa a tu mamá. ceno, me cepillo los dientes y otra vez agarro mi chicle, ¿no? Entonces, de todo lo que he masticado en todo el día, de repente uno de los dos lados de la mandíbula ¿Se inflamó? está más afectada que la otra. ¿Por qué? Porque uno siempre mastica por un lado, ¿no? Nunca agarra el chicle y lo divide en dos y mastica el lado parejito, ¿no? Siempre, ¿no? O el lado derecho o el lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa con los músculos de ese lado que yo estoy masticando? Trabaja Van a estar mal. más adoloridos, van a estar más cansados, Tonificado. ¿no es cierto? Al día siguiente. Claro. ¿Y qué va a pasar con mi articulación? Voy Más a sentir desgastada. un dolor. ¿Por qué dolor? Porque la membrana ha producido grandes cantidades de líquido sinovial. Entonces se inflama la membrana. A eso se le llama sinovitis. Entonces, una patología o la patología más común de la articulación va a empezar siempre con una sinovitis. Siempre y cuando no haya golpe, nada de esas cosas, ¿ya? 2. Se inflama entonces la membrana y se empieza a afectarse ya la capa externa, ¿no? Que es la cápsula. Entonces va a pasar de una sinovitis a una Capsitis. capsulitis, que ya está abarcando toda la cápsula, no solamente ya la capa interna, sino esta capa. ¿Qué pasa con esta capa externa? Esta capa externa comienza a perder esa función que tiene de fijar bien la articulación. Entonces comienza a distenderse, se distiende, ¿sí? Como que suelta un poco la articulación. Al hacer eso, todas las cápsulas articulares de todas las articulaciones móviles tienen unos receptores sensoriales
que le envían una información a los músculos, en este caso al músculo pterigoideo Externo. externo. Entonces, este músculo va a recibir una falsa información, sobre todo este fascículo, el fascículo Superior. superior. El fascículo superior lo que va a hacer es jalar el disco, se contrae este fascículo y por lo tanto el disco ya no va a estar así, sino acá vamos a tener el cóndilo, acá vamos a tener el cóndilo, el disco va a estar acá, ahí, apretado. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con la cápsula? Se distiende la cápsula, se estira, se sobreestira, ¿no? Ya no sujeta bien. ¿Qué va a pasar con el ligamento posterior del disco? Estirado. Va a estar estirado como una liga. Es como agarra una liga y la estira, igualito va a estar este ligamento. Y el ligamento de acá está siendo jalado por el Pterigoideo externo. fascículo superior del pterigoideo externo, porque el otro fascículo está normal. El otro fascículo está normal. El que recibe la falsa información es este. Entonces, este músculo en reposo está contraído, el fascículo superior, y el disco está adelantado. ¿Ya? Entonces, cuando está adelantado, el cóndilo como que se va a pegar a esto, va a estar más junto, ¿no? Va a estar más arriba. Entonces, este espacio de acá va a ser menor a este espacio, ¿sí? De tal manera que uno de los dos cóndilos está un poquito más arriba que el otro, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le dicen a este paciente, abre la boca, el paciente va a llevar la mandíbula hacia un lado. Y el paciente en algún momento de la apertura va a hacer esto. ¿Sí? ¿Se le sale? Entonces, ¿qué cosa es eso? ¿Qué significa eso? Quiere decir que en algún momento de la apertura el disco retoma su posición. ¿Por qué? Porque este está jalado. Cuando este empuja, lo sobreestira y entonces lo jala. Entonces, al jalarlo, ¿qué pasa con el disco? Choca con el techo, con la cavidad glenoidea. Y como hay líquido, suena, ¿no? Cada vez que abrimos, ¿no? La mandíbula es esto, suena y se va para acá. A eso se le llama clicking, ¿no? Clicking, O como clic. chasquido. O el clásico conejo, Habla tú, ¿no? ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el conejito que sentimos, que suena, ¿no? Que se escucha? Ese conejito El se clicking. produce por la reposición del disco. O sea, en algún momento de la apertura, el disco otra vez vuelve a estar por encima del Cóndilo. cóndilo. ¿Ya? ¿Y eso Este siempre paciente pasa o es por masticar chicle? Es por tiempo, ¿no? es por la misma degeneración de la articulación. Si ese ligamento ya está muy estirado, No tienes que abrir ¿se mucho la puede boca. haber una operación, algo que lo reconstruya? No, ya es un problema ya Y si llega a estirarse Como tanto la- que esto se corta. como la articulación de la rodilla o del codo, Ya. que solito se empieza a degenerar, pues, ¿no? ¿Qué me dijiste? Pues digamos que llega a tal punto de que haya sido el estiramiento mucho, se puede cortar, se puede Claro. desprender. A esto Le quedaría cuando- uno así. Cuando su paciente o alguna persona que abra la boca, la mandíbula haga esto y suene, Clic. a eso se le llama luxación discal del disco. ¿Ya? Esta luxación discal puede ser de dos tipos. Una luxación discal con reducción, y el otro es luxación discal sin reducción. ¿Qué cosa quiere decir luxación discal con reducción? Lo que estamos hablando. Sí, que el disco retoma su posición, ¿no? Vuelve a su cauce normal, pero después cuando cierra la boca, otra vez el disco se va adelante. ¿Qué cosa es luxación discal sin reducción? Con el tiempo, este cóndilo empieza a chocar acá arriba, ¿sí? Y entonces va a romper esa liga. El ligamento posterior se rompe. Entonces, ¿qué va a pasar con el disco? Se queda para adelante. Siempre se va a quedar para adelante. Este paciente abre la boca para un lado. Ya no hace esto. Ya no hay clicking, ya no hay ruido. Se rompió. Siempre se queda ahí el ¿Cómo disco. regresa ¿Por la qué? Porque mandíbula? se ha roto esto, ¿no? ¿Cómo se regresa la mandíbula a alguien que se le ha salido? No es que se haya salido la articulación. Pero el ligamento también sí. El problema es el disco. El problema es el disco nada más. Pero se queda abierta la boca. ¿Quién le sale de no sabe cuando se gastan los ligamentos que se le queda? Han oído pacientes que abren la boca y se quedan así con la boca abierta. Eso se hace Ya, hacia abajo y eso hacia es atrás. Claro, eso es justamente por esto. Después de esto, ya se empieza a afectar la cápsula y empieza a haber una libertad de movimiento. A este paciente tú le tomas una impresión con alginato, ¿no? Empujas hacia abajo
se le sale la articulación. Tienes que reacomodarlo otra Pero vez. después, ¿cómo Está lo como pones? Beetlejuice. ¿Cómo lo pones? Ahorita no. Agarras, Hacia atrás, claro, abajo y atrás. presionas fuerte y como dice el compañero, ¿no? Hacia abajo y atrás. ¿Por qué? Solito Porque lo jala. esto de acá está acá. El cóndilo está acá adelante. Entonces tienes que llevarlo así. Haces esto. Porque no puedes empujarlo, ¿no? Porque esto te Tiene que estorba. estar ahí mismo, si no, Claro, hace haces. frío. Esto. ¿Sí? Doctor, Mira, ven, ven, ven porque a veces para no se luxarte. puede, porque a veces es demasiado duro que uno no puede, ¿no? Entonces tienes que cachetear al paciente para que se relaje. O te montas encima del módulo. ¿No? doctor, Entonces, Eso también es cuando mastica, suena cada rato. claro, ese es el clicking. Suena cada rato. Doctor, ¿y por qué cuando? ¿Por qué? Porque estás abriendo la boca y se sale de su sitio y de ahí regresa. Está saliendo de su sitio y regresa. Eso no es Tienes normal, que pinchar. que suene cada rato. Que tienen que estirpar la mandíbula. Ya, porque a Toma. veces se queda Toma pa' tu acá prótesis. normal, pero a veces se queda atrapado acá. Y también me dijeron que también se puede desgastar esa almohadita. Claro, esto, se desgasta el disco. Se desgasta el tanto que está frotando acá. Te pones en las ¿tiene un orejas. aparato O para a veces se perfora el disco, o a veces se perfora el ligamento. ¿No? Entonces, ¿qué es la luxación discal sin reducción? Cuando el disco ya no regresa. Cuando ya no hay clicking, ya no hay ruido. La mandíbula está chueca y ya no hay ruido. Agarra tu prótesis. Quiere decir que se ha roto o el ligamento posterior o el mismo disco. Entonces ahí, 3, después de una sinovitis capsulitis viene la luxación discal, del disco, discal. 4, de ahí que viene, se ha luxado el disco, va a empezar la degeneración. ¿Ya? Entonces puede haber acá, como dice su compañera, una luxación de la articulación, ya no solo del disco, sino de la articulación, porque está distendido, ¿no? Y en cualquier momento se puede ir hacia adelante el cóndilo, ¿no? Porque ya no hay esto, ¿sí? Toda la zona retrodiscal también empieza a afectarse, ¿ya? Después de eso puede haber artritis de la articulación. ¿Por qué? Inflamación. Porque el fibrocartílago que está revistiendo esto, Está- comienza está a degenerando. desgastarse por contacto, por la fricción, ¿sí? Entonces llega a una inflamación de toda esa zona y llega a una artritis. 6, Hueso empieza con la hueso. degeneración de la articulación. A eso se llama artrosis. Va perdiendo su funcionalidad. Va a haber un momento en el cual ya no hay nada de fibrocartílago que lo está revistiendo. Hueso con hueso. Choca. Choque, hueso. choque. ¿Sí? Y de ahí empieza ya la última etapa, que es la pérdida del movimiento, que es la anquilosis, en la cual esto y esto se pega, los huesos se pegan, se unen, que ya no y el puede paciente ya no puede abrir de un lado, ¿no? Abre de un lado nada más, Ah, su hablar. madre. Y habla de se sus queda como peditos. pegado. Es difícil que el paciente llegue a esto, porque tendrían que pasar muchos años, pero se forma esto cuando el paciente tiene una enfermedad de fondo, ¿no? Por ejemplo, un paciente con arteriosclerosis múltiple o un paciente con artritis generalizada le puede pasar esto, ¿no? O con osteoporosis, por ejemplo, le puede dar una anquilosis. ¿Hasta dónde llegamos nosotros? Máximo hasta la luxación del ATM, y eso si llegamos ahí, y en algunos artritis, ¿no? Ya estás en Más, artritis, chama. no más. Ni si tiene fibrodisplasia. Seas más loca. Sí, es otra cosa, un problema ya generalizado de todas las articulaciones. ¿Ya? Ese paciente, todas las articulaciones las recontradoble. Por eso, o sea, también se clasifica y ya no como igual. También sería una anquilosis. Igual que todas las articulaciones, ¿no? Se va a ir degenerando. Muy bien. ¿Se acabó? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, que va a venir en el examen. Hasta ahí va a venir el examen. Son 40 Profesor, preguntas, Ah, 20 ¿para marcar? teóricas y 20 en muestras. para práctica. Pero, ¿cómo? O sea, en teoría, ¿cuántas preguntas son? En teoría son 20. Y aparte acá son 20 y 40 en total, 60 preguntas. Pero va a ser para marcar de una Teoría va a ser para llenar y marcar, mitad a mitad. Y práctica también para marcar nada más. práctica para marcar, ¿no? ¿Qué es este? La mandíbula. Y eso que no hemos llevado músculos, ¿no? Así que tienen para estudiar y aprobar este examen.
Para los caseritos que les expliquen cómo son los exámenes. ¿Quién sabe?